Hola, hoy podríamos hablar de un país que ha vivido la guerra, un país con muchas desigualdades sociales, muy atrasado en términos agrícolas, con una concentración de la tierra que ha logrado cambiar esa visión y ponerse al frente, liderando buena parte del desarrollo agrícola del mundo. No es Colombia, es Corea del Sur. ¿Y qué tiene que ver Corea del Sur con el programa que vamos a hacer hoy de La Verdad Sea Dicha? Pues que Corea del Sur está apoyando a Colombia en unos temas de reforma agraria, dado el éxito que ha tenido este país internacionalmente. ¿Y cómo lo está haciendo? Primero, creando unas capacidades para la construcción de información geoespacial y para que esa información geoespacial se convierta en datos reales que permitan poner en marcha el catastro multipropósito que está incluido dentro del Plan Nacional de Desarrollo y del programa de gobierno del presidente Gustavo Petro. Por eso hoy este programa va a trabajar dos enfoques alrededor del mismo tema. Y lo vamos a hacer primero con el señor embajador de Colombia en Corea del Sur, el doctor Alejandro Peláez, que lleva 2 años y medio, casi 3 años, dedicado a este modelo de cooperación, buscando que esa gran potencialidad de Corea se traslade a Colombia. Y en Colombia, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que dirige el doctor Gustavo Marulanda, y con él Alexandra Rodríguez, que es la persona que ha estructurado buena parte de este proyecto desde el IGAC. Con ellos tres vamos a hablar de el avance que tiene este proceso de cooperación entre Corea del Sur y Colombia, dos países que tienen la misma población y muchas similitudes en estos asuntos. Entonces, si les parece bien, empezamos La Verdad Sea Dicha en la serie ¿Cuál cambio? Con el señor embajador de Colombia en Corea, doctor Peláez. Le damos la palabra para que usted nos diga cómo ha sido este proceso. Ok, Jorge, pues muchas gracias por la invitación a tu programa, a tu espacio, y un saludo a Gustavo y a Alexandra. Este fue un mandato que el señor presidente Gustavo Petro me dio en el momento de la posesión, eh, en donde explícitamente mencionó, y fue el primer punto: usted tiene que encargarse de traer el catastro multipropósito a Colombia con tecnología coreana. Y desde el primer momento se asumió como tal. Eh, una vez, 5 días después de haber llegado yo a Corea, teníamos la delegación del Instituto Agustín Codazzi, el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia Nacional de Tierras, para precisamente empezar a aterrizar cuáles eran los diferentes procedimientos para lograr la cooperación coreana en este frente. Ahí pues tuvimos un gran desafío, y es que COICA, que es la Agencia de Cooperación Coreana, tiene unos tiempos establecidos, los cuales son muy rigurosos, porque básicamente con esos tiempos es que ellos logran hacer la prefactibilidad, presentar el proyecto al Congreso, quien es el que finalmente aprueba la cooperación, y finalmente la implementación. Estos tiempos, pues, en este caso eran largos, y ese desafío implicó diplomacia del más alto nivel, porque la única persona que podía aprobar ese proyecto en los tiempos que el IGAC, el Instituto Agustín Codazzi, requería, era el presidente de la República de Corea. Entonces, como lo mencioné, hablamos con diferentes niveles aquí en Corea, también en Colombia, y logramos que los dos presidentes se reunieran en la Asamblea de Naciones Unidas en el 2023, en septiembre del 2023, y fue ahí, en ese espacio, en donde se discutió y se logró que los tiempos se anticiparan para que podamos tener resultados en el periodo presidencial. La articulación con Corea
es muy exigente, porque en este caso, y ahora el director general nos lo va a detallar, este proyecto tiene dos cooperantes, tiene el cooperante tanto COICA como el Ministerio de Tierras, Infraestructura y Transporte de Corea. Y esa articulación implicó también hablar constantemente, no solamente con gobierno, sino con la empresa misma que hace el catastro multipropósito, articular con Colombia, lograr que los equipos trabajen de manera coordinada y finalmente, pues que el monto de la cooperación pues sea el necesario. Yo quisiera preguntarle al director general del IGAC, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ¿qué significa para Colombia esta cooperación con Corea y qué resultados tangibles van a haber en términos de reforma agraria y la aplicación del catastro multipropósito en ese esfuerzo del gobierno nacional? Sí, y muy buenos días, doctor Jorge, al embajador Peláez, un placer verlo de nuevo, y Alexandra, que nos está acompañando también aquí, que es nuestra líder del proceso de internacionalización en el IGAC. Frente a lo que anota, doctor Jorge, pues usted hacía una introducción que es muy relevante, y es que Corea casi que es uno de los principales referentes y ejemplos en todos estos temas de reforma agraria. Ese proceso que hizo hace muchos años, 1949, en los 50, creo que ha sido un ejemplo bien importante que vale la pena seguir. Y en esa línea, y con todo lo que nos explica el embajador, de ese proceso de acercamiento entre los gobiernos de Corea y el gobierno de Colombia, precisamente en temas, digamos, en donde la experiencia y las capacidades de ellos son irrelevantes, aparece este tema de la reforma rural y de el tema del catastro en particular. Y es que allí es muy importante todo lo que hemos venido teniendo en estos 2 años de trabajo conjuntamente con el gobierno coreano, auspiciado por la Cancillería y obviamente el embajador. Él anotaba cómo en la primera semana en la que él llegó, también afortunadamente tuvimos la posibilidad de visitar Corea y revisar conjuntamente con el MOLIT, que es el Ministerio de Infraestructura y Transporte de Corea, con todo el sector público-privado que trabaja en todos estos temas geoespaciales, también con COICA, digamos que cómo han venido desarrollando ellos este tema. Y creo que ahí hay unos pasos que nos permiten ir avanzando de una manera más rápida, entendiendo efectivamente cómo ellos manejan estos temas de información y cómo se han preparado efectivamente para manejar de una manera más eficiente estos temas de información. Claro, es muy importante, y usted lo anotaba también, doctor Jorge, todos estos temas de cómo podemos lograr unos equilibrios más importantes en términos de la concentración de la tierra y cómo podemos redistribuirla, cómo logramos esas 3 millones de hectáreas de redistribución de tierra que nos ponen como meta los acuerdos de paz, o las 7 millones de hectáreas que nos ponen como meta para formalización de la tierra. Eso es muy relevante, pero para eso se necesitan unas condiciones también. Y parte de las condiciones son las que estamos generando desde el instituto y son las que este tipo de proyectos nos permiten empezar a generar y a trabajar. Insisto, el tema de la información es un elemento fundamental para tomar mejores decisiones sobre nuestro territorio, en reforma rural, pero también en los temas de mantenimiento y conservación de nuestros ecosistemas estratégicos. Allí entonces, doctor Jorge, el gobierno coreano nos ha venido, digamos, mostrando unos caminos bien importantes en cómo generar esa información espacial, cómo efectivamente empezar a usarla de manera mucho más efectiva. Hemos podido también mostrarle nuestras prácticas en este tema, y creo que ahí hay un tema importante, y es que han sido avaladas, más que avaladas, han sido como puestas en consideración y han dicho, bueno, van en el camino adecuado, sigamos un poco por esa línea. Allí es donde el proyecto este de sistema integrado para la construcción de capacidades de la información geoespacial, que venimos trabajando con ellos específicamente en ese intercambio entonces de conocimientos, nos ha permitido y nos va a permitir de una manera más profunda
tener impactos específicos en los temas de reforma rural. Por ahora, diría yo que estamos en esa fase de pleno entendimiento entre las capacidades que ellos tienen, cómo las han venido desarrollando, cómo las utilizan, y un poco lo que nosotros en ese camino vamos también avanzando para llegar a estar muy cerca de lo que ellos están haciendo, obviamente con unas capacidades mucho más fuertes. Creo que ahí hay un camino que se ha venido avanzando y que se ha venido abonando. Pero el otro tema de la visión que notaba el embajador, que tiene que ver con el otro proyecto, que es el proyecto de generación de capacidades, doctor Jorge. Uno de los temas más importantes es el tema de la sostenibilidad, porque no podemos estar, digamos, pretendiendo que el país no siga con una información actualizada en materia catastral. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande, ahora les contaremos algo de metas y cómo vamos en actualización catastral, pero el gran reto, además de llegar al 70% de actualización catastral del país, es cómo hacemos que este modelo sea sostenible en el tiempo. Y para lograr esa sostenibilidad allí aparece otro proyecto que es fundamental, que es el tema de capacidades y competencias. Aquí tenemos con COICA precisamente un proyecto que nos va a permitir efectivamente generar una gran escuela de capacitación para todos estos temas de gestión del territorio, de catastro con multipropósito, de información geoespacial y el uso de la información geoespacial que se complementa con este y que nos permitirán efectivamente entonces trabajar en esas dos líneas. Una línea mucho más operativa, mucho más práctica de cómo podemos traer muchas de las prácticas que ellos tienen en materia catastral, en materia de uso de la información geoespacial, pero de otro lado, el tema de cómo empezamos a generar mayores capacidades y competencias dentro de los profesionales y de la sociedad colombiana, y estamos hablando no solo del sector público, sino también del público, privado y comunitario, doctor Jorge, para que también tengamos un nuevo modelo de gobernanza y unas comunidades mucho más empoderadas en este tipo de temas. Entonces creo que hay una complementación muy importante que el gobierno coreano con estos dos proyectos efectivamente nos está empezando a dar apoyo en estos procesos. En el Plan Nacional de Desarrollo se anuncia que debemos llegar hasta el 70% en el marco del catastro multipropósito para identificar las tierras de acuerdo al proceso de reforma agraria. Iniciamos con un 9%, 9.4%, estamos sobre el 27%, falta un año de gobierno y es probable que esto nos permita avanzar mucho más rápido. ¿Cómo lo podemos resumir, doctora Alexandra Rodríguez, esa visión del esfuerzo que se hace entre los dos países para que podamos cumplir con esta meta del plan? Sí, gracias, doctor Jorge, embajador, buenos días, director Marulanda. Sí, simplemente hacer énfasis tal vez en una de del valor agregado que más vemos en esta cooperación que tenemos con Corea y es sus prácticas en términos de tecnología e innovación. Creo que es un aprendizaje que estamos tratando de tener de la mano con ellos también evaluando también estas prácticas innovadoras que el instituto está poniendo en marcha para poder justamente poder alcanzar esta ambiciosa meta. Creo que parte importante del proyecto que vamos a tener justamente con el Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte va a tener que ver con comparar estas visiones de innovación y de nuevas prácticas tecnológicas en términos de mejor uso de información geoespacial, de inteligencia artificial, de tecnologías 4.0 que nos permitan justamente poder avanzar de manera más eficaz en esta tarea de actualización catastral en el territorio. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una oportunidad muy importante para el Instituto Geográfico, pero para el ecosistema que usa información geoespacial de aprendizaje de tecnologías y de innovación por parte del gobierno coreano. Y lo otro que es muy interesante es que no nos hemos quedado allí solamente, sino también ya en una visión de perspectiva y futuro, tal como lo mencionaba el director Marulanda, nos interesa mucho y creo que hemos sido escuchados por el gobierno de Corea en relación a qué acciones podemos emprender en el marco de este proyecto para asegurar la sostenibilidad, no solamente de la política de catastro multipropósito, sino del uso y apropiación de la información geoespacial que tiene el país. De allí la importancia de continuar avanzando en fortalecer las capacidades de los diferentes actores que van a ser al final los usuarios de esta información de actualización catastral con la que vamos a contar para que justamente pueda tener un impacto sobre la planeación en el territorio,
el ordenamiento territorial, la gestión del riesgo. Entonces, allí también hay una visión de futuro en relación a cómo hacemos sostenible esta política y empezamos a aprender también de las buenas prácticas que tiene el gobierno de Corea respecto a la gestión de la información geoespacial y ponerla a disposición de unos usuarios que tengan capacidades para poder explotarla y usarla en el mayor beneficio, no solamente de sus fines, sino del país. Eso sería lo que podríamos decir respecto a los objetivos que perseguimos con esta cooperación con Corea. Señor embajador, ¿qué sigue en este proceso de cooperación? ¿Qué resultados esperamos antes de terminar el gobierno de este proceso iniciado justo hace casi 3 años? Y tengo entendido que el presidente de Colombia va a ir a Corea del Sur pronto, así que me gustaría que revisáramos eso en términos de resultados de su gestión diplomática. Jorge, lo que sigue dentro de la cooperación y particularmente catastro multipropósito tiene que ver con la ejecución del proyecto del establecimiento y la construcción del centro de capacitación que el director general estaba mencionando. Tener ese centro de capacitación es muy importante para el proyecto, por lo que mencionaba el doctor Marulanda en torno a la continuidad y la sostenibilidad del proyecto. Pero más allá de eso, yo destaco la posibilidad de que los técnicos catastrales de Colombia tengan la posibilidad de tener la mejor tecnología, una de las mejores tecnologías del mundo y ser expertos en el uso de esas tecnologías. Entonces, es un conocimiento que se transmite a Colombia, que Corea le transmite al país, que el país lo va a apropiar. Y lo mejor de esto es escuchar a los técnicos coreanos mencionar que Colombia no está tan atrás, que Colombia tiene unas metodologías de primer nivel que hacen que la adopción de esta tecnología sea mucho más rápida, sea mucho más fácil. Eso también ha ayudado a que la interacción entre los dos equipos sea muy buena. Yo aquí tengo que decirlo, realmente el profesionalismo del equipo del Agustín Codazzi, del equipo técnico del Agustín Codazzi, es muy alto. Y eso lo han mencionado los técnicos coreanos. Entonces, ese sería la continuidad, porque la ejecución, y en eso también seguramente el doctor Gustavo nos va a detallar mucho más, la ejecución ya propiamente de las mediciones de terreno ya se están haciendo en 3 municipios de Colombia, y eso seguramente va a seguir, pues está en este momento en una fase de pilotaje. Después habrá otras ejecuciones y nuevamente las próximas ejecuciones serán ya hechas por el equipo colombiano. Doctor Marulanda, en términos de cambio, porque la razón de ser de este programa es ¿cuál cambio? En términos de cambio, miremos lo que había antes, lo que estamos desarrollando ahora y lo que le vamos a dejar al país en términos de catastro multipropósito y qué impacto tiene ese avance en el catastro multipropósito para la reforma agraria, que es el centro vital, no solo del programa de gobierno, sino del acuerdo de paz. Es una muy buena pregunta, doctor Jorge, porque en realidad creo que, y empezaría por allí, yo creo que nunca un gobierno le había puesto tanto cuidado como este lo ha hecho a un tema fundamental que es el del conocimiento geoespacial del territorio, al conocimiento general y detallado del territorio, porque es que el IGAC en su cadena de valor y todo este tema de catastro con enfoque multipropósito hay que entenderlo más allá del tema que es fundamental, del tener detallado cada uno de los predios con su formación física, jurídica y económica, que es fundamental para temas tributarios, que es fundamental para temas de ordenamiento y planeación del territorio a nivel micro. Pero lo que se ha venido haciendo, y el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida sí nos lo mandató, es el tema de cómo tenemos una geografía para poder tomar mejores decisiones en el país.
¿Cómo podemos hacer un ordenamiento alrededor del agua si no tenemos una muy buena información que nos permita efectivamente entender cuáles son las dinámicas que ocurren en nuestro territorio, tanto en temas de productividad como en temas de sostenibilidad y cómo volvemos compatibles estos temas? ¿Cómo podemos lograr temas como la seguridad alimentaria, por ejemplo, si no tenemos un conocimiento claro y detallado de cuáles son las capacidades productivas de cada uno de los suelos de nuestra región, qué es lo que es más conveniente producir en cada una de estas zonas, cuáles son las rentabilidades de esos cultivos, etcétera? ¿Y cómo podemos tratar entonces de mejorar temas de equilibrio y convergencia territorial si no conocemos efectivamente también las potencialidades que tiene cada uno de nuestros territorios para sacar adelante cada uno de estos elementos? Pues parte de eso es lo que hace el IGAC en su cadena de valor. Agrología como uno de los componentes fundamentales. Y allí hoy, doctor Jorge, estamos entregándole a este país cerca del 70% ya del territorio con zonas homogéneas de tierras, y en los núcleos de reforma agraria estamos entregándole cerca de 30 millones de hectáreas con uso y vocación del suelo a nivel de detalle. ¿Qué es eso? Para que todos podamos entender. En cada hectárea de tierra vamos a poder saber efectivamente cuáles son las características de esa tierra, qué características físicas, químicas tiene y qué es entonces más importante. Allí venimos cultivando yuca, pero resulta que el potencial más alto lo tiene el arroz. Pues volquemos a cultivar arroz en estas zonas y a partir de allí generemos las cadenas productivas para que ese gran esfuerzo de sembrar arroz en estas zonas podamos efectivamente potencializarlas y hacer mucho más efectivo el tema. Un dato que es triste, cerca del 30% de la canasta familiar del sector agropecuario hoy todavía se importa. ¿Por qué? Porque usted lo notaba, la concentración de la tierra es tan alta y justo en esas zonas en donde efectivamente nuestra tierra es más productiva, ya sabemos efectivamente cómo podemos potencializarla, pues tenemos que ver cómo logramos esos equilibrios y tratar de redistribuir esa tierra. El catastro le aporta eso, pero la agroología le aporta saber efectivamente qué es lo que debería hacer con esa tierra una vez la tengamos en manos de nuestros campesinos. El tema de cartografía, miren, el tema de cartografía también llevamos unos avances significativos. Allí parte de lo que estemos con Corea y les mostrábamos allí cómo hacemos nuestros procesos, etcétera, cómo los podemos mejorar, pero ya hoy tenemos cerca del 75% del territorio nacional con cartografía a escala detallada. ¿Cómo se hacen planes de ordenamiento territorial? ¿Cómo se hacen esquemas de ordenamiento territorial sin cartografía? ¿Cómo se analizan los riesgos de cada uno de nuestros municipios sin cartografía detallada? Pues esto es parte de lo que también estamos entregando. Y el catastro, obviamente, que usted lo anotaba, ya estamos hoy en el 24%, en el 27% del territorio nacional. Este año, doctor Jorge, aspiramos a cerrar en cerca de del 45% del territorio nacional, y como va la meta, estamos esperando terminar muy cerca de ese 70% que tiene el plan de desarrollo como meta. Y allí el gobierno coreano, como decía el embajador, ha venido ya empezando a apoyar también en concurrencia, no solo los esfuerzos que estamos haciendo nosotros, sino como con ese apoyo que vamos a tener, podemos en un modelo de sostenibilidad dejar mucho más fácil y avanzado estos procesos que nos permitan hacer mucho más rápido y eficiente la tarea. Es un proceso de aprendizaje que este gobierno está dejando. En términos de cambio, doctor Jorge, información detallada, que es lo que hemos denominado la geografía para la vida, para lograr unos mejores equilibrios, unos mejores modelos de desarrollo y un modelo de sostenibilidad que implica esto con el gobierno coreano, mejores y buenas y mejores prácticas, pero uno que no puedo dejar de pasar, y con esto cierro este pedazo de la intervención, el tema de un nuevo modelo de gobernanza. Comunidades empoderadas con el uso de esta información para que en un modelo de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo podamos efectivamente lograr unos mejores niveles de concurrencia en el desarrollo de nuestro país, teniendo en cuenta obviamente las pretensiones, las necesidades y obviamente lo virtuoso que es un modelo generado también desde nuestras comunidades étnicas, de nuestras comunidades campesinas y de nuestras comunidades afro para aportar al desarrollo del país. Y un valor agregado que también está presente en este proceso de cooperación es la transferencia tecnológica, doctora Alexandra Rodríguez, que le va a quedar al país una capacidad instalada después de este proceso de cooperación. ¿Cuánto vale en términos de millones de dólares esta cooperación coreana y qué significa esa transferencia de tecnología? Claro que sí, doctor Jorge. Sí, este es un portafolio, tal vez uno de los más importantes que tenemos en la agenda bilateral de cooperación con Corea, en la cooperación que está recibiendo en este momento el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi. En el marco de estos dos proyectos asciende alrededor, supera los $9 millones, tanto para el establecimiento de Centro Nacional de Capacitación como para el proyecto de transformación digital Catastro Multipropósito. Y aquí también quiero hacer mención de cómo no solamente el instituto se está beneficiando de esta cooperación, lo que nosotros también queremos es poder potenciar las capacidades de los entes territoriales justamente para el uso y el aprovechamiento de la información que va a quedar, no solamente la actualización catastral, sino de los insumos geoespaciales que ya contamos. Y allí pues nos complace contarles que estamos trabajando con la alcaldía de Chía, con la alcaldía de Tabio, con el municipio de Machetá, en Cundinamarca, el municipio de Boyacá, llevando justamente también esta transferencia tecnológica a quien más lo requiere en este momento y donde existen más estas brechas tecnológicas para el aprovechamiento de la información geográfica y geoespacial. Entonces, esperamos justamente que podamos fortalecer a todos los actores que son beneficiarios de una información geográfica que ayuda a la toma de decisiones públicas en estos entes territoriales. En Colombia estos temas no se debaten públicamente. Debería ser, porque tiene un tremendo impacto en la sociedad, en el territorio, en el ambiente, en la productividad, en la sostenibilidad. Esto es posible por una agenda coordinada entre la Cancillería, embajada nuestra en Corea, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, pero también el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente, por todas las implicaciones que tiene este catastro multipropósito en esas áreas específicas. Yo quiero que despidan con una frase concreta. ¿Cuál cambio hemos logrado? ¿Qué es lo que ustedes resumen en una frase? Embajador, dígale usted al país qué es lo que usted siente que hemos logrado hacer desde la Embajada en Corea. Yo creo que estamos haciendo una revolución. Estamos haciendo un cambio radical en la manera como el país territorialmente se va a organizar y se va a aprovechar. Desde Corea lo he visto, la importancia que tiene tener claridad en lo que, en qué se tiene de territorio, cómo se debe trabajar ese territorio y cómo ese territorio es para todos. Eso es muy importante, ¿sí? Entonces, creo que con el catastro multipropósito vamos a ganar todos, vamos a tener la posibilidad de aprovechar mejor el terreno, las instituciones, los departamentos, las autoridades locales van a tener claro cómo tener recursos fiscales de manera justa. Entonces aquí también el concepto de justicia está también involucrado y yo creo que ese es el gran cambio. Doctor Marulanda, director general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Yo creo que, doctor Jorge, estamos logrando una gran transformación en el entendimiento del territorio, en la claridad de nuestro territorio, en la conflictividad de nuestro territorio y explicar el por qué se presenta, pero también en las potencialidades y en las oportunidades que tienen nuestros territorios, que tienen nuestras comunidades, que tienen nuestra sociedad integral. Es decir, si es una sola palabra, en realidad este país está construyendo una geografía para la vida, para poder lograr una Colombia potencia mundial de la vida. La cooperación, en resumen, en este proyecto, ¿qué significa? Sí, sin duda creo que uno de los grandes cambios es volver a tener esta importancia de la cooperación técnica, científica y poder avanzar de la mano de países como Corea del Sur, que tienen estas ventajas tan competitivas y que podamos aprender de la mano de ellos. Creo que volver a tener este relacionamiento, estar nuevamente en una agenda internacional de cooperación técnico-científica es uno de los cambios que quisiera destacar. Y por supuesto, esto nos da un motor muy importante para poder lograr todas estas metas ambiciosas que tenemos y como lo decía el director, poder lograr esta gran meta que tenemos y nuestro lema en el instituto, y es esta construcción de una geografía para la vida. Pues fíjense ustedes que Corea logró una gran transformación a partir de dos ejes.
claves: la reforma agraria y la educación con énfasis en la tecnología. Esas dos características de Corea traídas a nuestra realidad van a ser muy importantes para que Colombia se convierta, como lo ha dicho el presidente de la República, una potencia mundial de la vida. Y lo que ustedes han hecho es muy importante que se sepa hoy en el país. Muchas gracias por participar en este programa de La Verdad Sea Dicha, en el segmento específico de cuál cambio hemos logrado en estos años de gobierno. Muchas gracias a ustedes y buen día.